Abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 17. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al verso 17. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice: también debes saber esto, que en los postreros o en los últimos días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Ahora, ¿cuántos creen que ya estamos en esos últimos días? O sea que estamos ¿qué? En tiempos peligrosos. Verso 2. Mire, ¿por qué son tiempos peligrosos, amados? No son tiempos peligrosos porque el diablo anda suelto. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea que no solamente son tiempos peligrosos porque Satanás está arreciando una fuerte lucha contra la iglesia, contra tu vida, sino porque en estos tiempos últimos, que son tiempos peligrosos, dice, habrá hombres, y usted puede incluir el término también mujer, porque cuando la Biblia habla de hombre muchas veces se refiere a los dos sexos, porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos. Ahora, ¿qué es amarse a sí mismo? Una pregunta, ¿qué es amarse a sí mismo? ¿Usted ha visto alguna vez, no sé si será su caso en su hogar, pero no sé si usted ha visto parejas que dicen amarse, pero cuando se sientan en la mesa a comer, él o ella prefieren la carne más grande? ¿No ha visto eso? Solamente un ejemplo pequeñito para ver lo que es amarse a sí mismo. ¿O no ha visto de repente que hay parejas que dicen que se aman, pero si hay un fuerte sol y solamente hay una sola sombrilla, él o ella lleva la sombrilla y el otro va desprotegido? Son ejemplos sencillos. Ahora sí, ¿qué es amarse a sí mismo? Pensar en uno mismo. ¿Qué es amarse a sí mismo? Olvidarse del prójimo. ¿Qué es amarse a sí mismo? A ver, ayúdenme. Pensar que uno es el centro del planeta y que no hay más nadie. ¿Qué es amarse a sí mismo? Piensen usted, a ver. Olvidarse de Dios. Darse todo gusto. En otras palabras, ¿qué sería de mi vida sin mí? O sea, no hay ninguna otra persona, sino esa persona nada más. Entonces note cómo el apóstol Pablo define los tiempos peligrosos. Serán peligrosos, dice, número 1, porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos. Número 2, ávaros. ¿Quién es un ávaro? Ávaro es una persona que es usurera. Y podemos decir que el ávaro también piensa en sí mismo. Porque cuando un ávaro te presta dinero, bueno, la ley dice, ¿cuánto es la ley que dice que hay que cobrar de interés? ¿Cuánto? No, el prestamista, ¿cuánto es que cobra el banco legalmente? ¿No es el 3%? Menos, dependiendo del monto, pero hay una tasa, creo que no puede pasar del 3%, no pensemos. No puede pasar, creo que del 3%. Entonces, los churqueros, por ejemplo, ¿te cobran cuánto? El 20%. ¿Ellos son qué? Usureros. ¿Sí o no? O sea que cuando tú le prestas a alguien y a ese alguien que le presta le estás cobrando un interés muy alto, más de lo que la ley terrenal te pide, eres un usurero. Pero usurero es también aquel que cierra su mano para no bendecir a otro. ¿Me estoy explicando? Entonces mire por qué son tiempos peligrosos. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. A ver, hijos, desobedientes a los padres. ¿Qué más? Ingratos. ¿Qué significa la palabra ingrato? Es un desagradecido que se olvida de aquel que le tendió la mano, etcétera, etcétera.
Dice que será un impío, habrá impíos sin afecto natural, implacables o no perdonadores, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted es inteligente, vaya a casa ahora que termine el culto y busque un diccionario y busque la definición de estos términos. Y de repente ahí nos encontramos retratados. Porque cuando leemos cosas así pensamos en X o Y persona, pero nosotros no pensamos que nos podríamos estar metidos dentro de ese marco. ¿Están aquí, amados? Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora el apóstol Pablo recomienda y dice, a las personas, sea hombre o mujer, que tienen estas características, ¿qué dice? A estos evita. Bien, yo voy a continuar esta enseñanza sobre la falsa piedad y, si Dios me permite, termino hoy para luego entrar a analizar una serie de enseñanzas sobre el avivamiento y les repito, el motivo por el cual yo tomo esta palabra de enseñar sobre la falsa piedad, porque una de las cosas, la mayor de las cosas, o la más peligrosa, que daña un avivamiento, amado, no es el diablo, sino la falsa piedad. Ese es el arma más peligrosa, o es la parte más sutil, la falsa piedad, para dañar un avivamiento. ¿Están aquí ustedes? Cuando el apóstol Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos, que debemos saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, nos da a entender el Espíritu Santo que tenemos que clasificar, oído, sin hacer acepción de personas, pero tenemos que clasificar, o podríamos decirlo, aquí sí tendríamos que hacer acepción de personas porque él recomienda, esto se evita. El Espíritu Santo nos dice que hay que mirar las características que tienen algunas personas, características que están claras en la palabra, para poder definirlos como gente que tiene una falsa piedad. Ya nosotros definimos claramente lo que es la falsa piedad. La falsa piedad es falsa de misericordia. El que es un falso piadoso hace juicio sin misericordia. El que no tiene piedad, la palabra piedad es misericordia, es perdón, es paz, benevolencia. Entonces, cuando hay ausencia de todo eso en nosotros tenemos que una falsa piedad. Por eso no miremos el retrato de alguien, mirémonos nosotros, porque la palabra leída y predicada es para mirarnos nosotros como si fuera el espejo para nosotros. Amén. Dan gloria al nombre del Señor. Bien, continuamos leyendo estos versículos porque vamos a entrar a ver algo, amado, muy interesante, y es que la falta de piedad, oído, es también una falsa espiritualidad que mucha gente usa para ganar poder sobre los demás. Repito esto, la falta de piedad es una falsa espiritualidad. ¿De acuerdo? Que muchos usan, ¿para qué? Para ganar poder o ventaja sobre otras personas. Continuamos leyendo el verso 6. ¿La tienen ya? Bien. Porque de estos, ¿está hablando de quién? De gente que tiene apariencia de piedad. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas ¿a quiénes? A las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos falsos piadosos, oído,
resisten a la verdad. Hombres, incluye también mujeres, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Da gloria al nombre del Señor. El verso 5, yo subrayé el verso 5, si la Biblia es suya, haga lo mismo, porque ahí vamos a basar la enseñanza de esta mañana. ¿Cómo dice el verso 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, o sea, negarán la eficacia de la piedad, porque la piedad es un poder espiritual. Ahora, ¿cuál es la recomendación del Espíritu Santo? A estos evita. En otras palabras, no te juntes con los que tienen una falsa espiritualidad, una falsa piedad. Ahora, amados, la pregunta es, ¿por qué tenemos que evitar? ¿O por qué tenemos que separarnos de los falsos piadosos? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía anteriormente que la falta de piedad es también una falsa espiritualidad. Escúchame bien, la falta de piedad es una falsa ¿qué? Espiritualidad que algunos usan para ganar poder sobre los demás. Y la razón por la cual tú y yo debemos evitar a los falsos espirituales o a los falsos piadosos es, amados, para no caer en su manipulación. ¿Están aquí? Porque si hemos leído bien, si usted leyó bien conmigo, dice que los falsos piadosos, los falsos espirituales, amado, ellos manifiestan ciertas cosas, pero luego se meten en las casas de las mujercillas y las arrastran. Yo estuve viendo el verso 6 de este texto de 2 Timoteo en la versión de la Biblia en el inglés contemporáneo, y quedé sorprendido, amado, porque mire cómo dice el verso 6 en la Biblia del inglés contemporáneo. Dice: algunos hombres engañan a las familias enteras solo para conseguir poder encima de esas mujeres que son esclavas de pecado y son controladas por todas las clases de deseo. Esta versión de la Biblia, es más, la Biblia King James, una Biblia inglesa, es tomada literalmente del texto original hebreo, griego y arameo. Es tomada literalmente, amados. Con nuestra versión de la Reina Valera del 60, la que usamos, muchas veces no son pegadas a la raíz gramatical del idioma antiguo en que se escribió. En cambio, la Biblia en inglés sí. Y es interesante que esta versión dice que esos hombres o mujeres de falsa espiritualidad, dice, engañan a familias enteras. ¿Para qué las engañan? Dicen, para conseguir poder encima de esas personas que son esclavas de pecado y son controladas por todas las clases de deseo. Ahora, el apóstol Pablo está hablando aquí de falsos ministros, de falsos profetas, de falsos predicadores, de falsos hermanos y hermanas, oído, que manifiestan una falsa piedad
para ganar poder sobre personas. Segunda de Timoteo, literalmente en el verso 6, como habla de mujeres, ¿cómo dice? Dice como mujercillas, cargadas ¿de qué? De pecado y siendo arrastradas por diversas concupiscencias, que sería un buen tema para mujeres. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia está hablando de características que tenían esas mujeres en los tiempos del apóstol Pablo, pero recuerde que lo que sucedió en la iglesia antigua, en la iglesia naciente, amados, tanto lo bueno como lo malo, se está dando hoy en una dimensión mayor, porque Jesucristo está a las puertas. Amén. O sea, a medida que Jesús se acerca, las buenas obras en la iglesia se manifiestan, pero también las malas obras se manifiestan en una mayor dimensión. ¿Ok? Ahora miremos las características de estas mujercillas que el apóstol Pablo habla en el verso 6. Leamos el verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Como dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Característica número 1. El apóstol Pablo, o podemos decir el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien habla a través de los hombres que escribieron la Biblia, él le está aplicando el diminutivo de mujercilla a mujeres. Ahora vamos a mirar qué es una mujercilla. Segunda característica, dice, mira el verso 6, cargadas de pecado. Tercera característica, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuarta característica, dice, estas mujercillas están ¿qué? Siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Ha oído usted hablar de bolsillo roto? Que alguien se guarda el dinero y cree que va ahí, cuando llega a casa se le perdió. Bueno, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, ¿están qué? Siempre aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ok. ¿Qué significa la palabra mujercilla? En el original griego en que el apóstol Pablo escribió. Oído esto, amado. El texto griego emplea la palabra mujercillas en diminutivo, manifestando una expresión de desdén, de desprecio, desaire, menosprecio. Es decir, que cuando alguien le dice a una mujer, tú eres una mujercilla, le está despreciando. Ese diminutivo la rebaja, poniéndola en una posición de desprecio, de menosprecio. Amén. Está manifestando esto, oído, lo repulsivo que es en una mujer dejarse usar para los apetitos de la carne. Es lo que está diciendo en el original griego el apóstol Pablo. Ahora, esta expresión mujercilla, mire bien, amados, nos indica en el original griego, nos da la idea de la carne que se pelean los perros. ¿Ha visto ustedes perros peleando por un pedazo de carne? Y esto es lo que dice en el original griego el apóstol Pablo. Y es interesante que cuando él habla de todo esto, no le está dando honra a esta clase de mujer, sino antes por el contrario, la está ubicando en el verdadero concepto que el Espíritu Santo tiene de esa clase de personas, porque es Dios. Dios puede emitir de ti un concepto, puede emitir de mí un concepto, ¿sí o no? Porque es Dios quien conoce el corazón. Ni siquiera nosotros mismos lo conocemos, amados. Nosotros nos miramos en el espejo y decimos, oh, qué elegantes somos. Pero el Espíritu Santo, que conoce nuestro corazón, dice, qué elegante ni qué nada. Porque Él no mira lo externo, mira lo que está dentro. ¿Están aquí ustedes, amados? Aleluya. Ahora,
estas clases de mujercillas llegaron a ser víctimas, oído, de herejes astutos, de falsos predicadores, vanagloriosos y amadores de deleites. Estos falsos predicadores o estos falsos ministros propagaban, oído, una noción ligera del pecado. O sea que ellos no consideraban la verdad que nos revela la Biblia acerca de lo que es el pecado. Y ellos, además de eso, negaban la realidad del infierno. Una pregunta: si alguien con astucia, porque el diablo es astuto, usa una doctrina, usa textos, y tiene un ardid, y tiene un espíritu fuerte, te enseña a ti que no estás bien cimentado en la palabra, ni en los caminos del Señor, te enseña a ti que no hay infierno y te convence, ¿qué te está abriendo? ¿Dónde te está ubicando? Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la existencia del infierno. Usted ve a las mujeres testigos de Jehová, generalmente los fines de semana van con faldonas largas, con sus bolsos grandes, con las sombrillas y con la atalaya y la Biblia, y sin pintura. Tú lo ves, ¿verdad? Pero luego mira un testigo de Jehová en la discoteca. ¿Por qué ellos tienen esa clase de vida? Porque ellos niegan la existencia del infierno. ¿Sí o no? Amados, ¿qué fue lo que sucedió cuando aquí en este amado país de Ecuador, si no estoy mal, o ustedes me ayudarán a recordar, creo que se emitió un decreto donde los presos debían estar solamente 1 o 2 meses o 3 meses. En fin, hubo algo donde todos los presos de muchas cárceles que no tenían juicio salieron. ¿Qué fue lo que pasó, amado? Aumentaron los crímenes, aumentaron los atracos, aumentó la violencia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esa gente que estaba ahí presa salió con un apetito de seguir haciendo lo malo. ¿Tú te imaginas que quiten todos los pares de la calle de esta ciudad de Guaranda? Y que el alcalde o el jefe de tránsito diga, no, ya no hay pares, ande a millón, como usted quiera. ¿Tú te imaginas la cantidad de accidentes que habría en esta ciudad? Entonces, donde no hay ley en la tierra, empieza a manifestarse la anarquía. Estos falsos predicadores que tenían una aparente piedad, pero negaban la eficacia de ellas, ¿qué hacían? Ellos predicaban sobre el pecado, pero de una manera ligera, sin importancia, sin tocar la conciencia y el corazón de la gente, especialmente estas mujeres, y negaban la realidad del infierno y apelaban a la vida actual en la carne, es decir, no, tranquilo, tú puedes vivir tranquilamente como tú quieras, ningún problema, y de esa manera, oído, aliviaban la conciencia de estas mujeres, dice, cargadas de pecado. Ahora, esta clase de mujer era débil en carácter y débil en su voluntad. Y una mujer así se engaña fácilmente. O sea, cuando una mujer no tiene un carácter definido en Cristo, pero cuando una mujer tampoco tiene un carácter definido en relación con el matrimonio, en relación con el hogar, en relación con su esposo, en relación con sus hijos, óigase bien, amado, es engañada fácilmente. ¿Están aquí ustedes? Gloria al Señor. Bien. Si nosotros comparamos esto a los falsos espirituales de la iglesia de Jesús en estos tiempos, y no nos vayamos tan lejos, amados, de repente ellos no niegan la realidad del infierno, dicen, el infierno es real. Ellos predican fuerte contra el pecado, dicen vivir en la carne es malo. Pero, oído, cuando alivian la conciencia de alguien para justificar su mal proceder, también es una falsa espiritualidad y una falsa piedad. Por ejemplo, que alguien le diga a otra persona que es rebelde, por ejemplo, que ha sido rebelde en la iglesia. No.
Claro, ¿cómo no vas a ser rebelde con ese pastor caretrueno que tú tienes? Por supuesto. ¿Sí me entiende? Todas esas justificaciones son también manifestación de una falsa piedad. ¿Por qué mucha gente hoy en día sale libre de un juicio de asesinato? Porque encuentra un abogado sinvergüenza que le justifica, dice fue en un momento de ira, en un momento de descontrol, estaba esquizofrénico, y que nada, ni esquizofrénico, ni momento de ira, él tomó la decisión de matar a alguien. Pero ¿por qué sale libre? Porque ese abogado sinvergüenza lo justificó. Ahora, aplique eso al espiritual y se dará cuenta que es lo mismo. ¿Están aquí ustedes, amados? Por eso es que ser cristiano es completamente diferente a tener una vida donde nosotros hacemos lo que nos da la gana. Es completamente diferente. ¿La gloria al Señor? Ok. Escúchame esto. Estos falsos apelaban a tales mujeres y por medio de ellas, oído, podían influir en los hombres para dominar al hombre o dominar la familia de ese hombre. Más adelante vamos a comparar la acción de Satanás para con Eva, porque Satanás, para poder dominar a Adán, primeramente él dominó a Eva. ¿Me están oyendo ustedes, amados? Satanás no podía dominar a Adán. Él fue donde Eva. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen por ahí que la mujer para el hombre casado es la parte más débil. No sé si ese será tu caso, Rocky. No sabe. Eso solamente lo sabe la mujer, ¿verdad? ¿Da gloria al Señor? Ok, amados. Bien. Ahora hay otro ejemplo en la Biblia. ¿Por qué Satanás dominó en Israel en los tiempos del rey Acab? Porque Satanás usó a Jezabel, la esposa del rey Acab. Jezabel era una mujer pagana, hija de un sacerdote satánico en esos tiempos. Entonces cuando Acab se casa con ella empieza a manipular a Acab, y Acab construye templos a Baal y a Acera. O sea, él permite la idolatría, permite cultos a Baal, o sea, cultos satánicos, pero también Jezabel mata a los profetas del Señor. Entonces miren esos ejemplos. El diablo, para poder dominar a Adán, dominó a Eva. Y el diablo, para poder dominar a Acab, ¿a quién usó? A una mujer, para poder él destruir el gobierno de Dios en Israel. Y estas cosas, amados, se están repitiendo continuamente en las iglesias en todo el mundo. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 9 al verso 16. Y miremos cómo el apóstol Pablo sigue definiendo en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 9 al 16. Él sigue definiendo algunas cosas en relación con esta clase de mujeres. Está hablando aquí de la distribución para las viudas. Y dice, verso 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también, ¿qué más dice? ¿Qué más? Chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás,
si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agraviada y no sea agraviada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, esta era una manera de ayudar la iglesia a las viudas. Dice, viudas menores de 60 años, no ponga. Y él da las razones. Amén. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo introduce estas condiciones para ayudar a una viuda? ¿Por qué? Porque las viudas jóvenes, dice, no tendrían el carácter de soportar una tentación debido a la concupiscencia que habita en el ser humano. Y posiblemente Pablo se está refiriendo a mujercillas, a esta clase de mujeres jóvenes, viudas. Mire, una mujer joven que nunca ha tenido marido, cristiana, buena cristiana, es difícil de engañar por Satanás. Pero una mujer joven, viuda, que su marido ha muerto, amado, es más fácil de caer en la trampa del diablo. Claro, ¿por qué? Porque pone siempre su mirada en un apoyo económico, en un futuro para ella y para sus hijos. ¿Me estoy explicando, amado? Yo he visto esos casos. Aquí en Guaranda hay un caso parecido de una muchacha, se murió el marido, no tuvieron hijos, pero antes del año se quitó el luto y ya anda por ahí, tú sabes, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, él pone estas condiciones. Regresemos a 2 Timoteo capítulo 3 y miremos la segunda condición de esta mujercilla. 2 Timoteo capítulo 3 versos 6 al 7. Dice, ¿cargadas de qué? De pecado. Este vocablo griego, cargadas de pecado, amado, nos está indicando, oído, la conducta de esta clase de mujer, y que siempre le da la bienvenida a estos maestros de palabras suaves y lisonjas. Y de esa forma, estas mujeres aceptaban o aceptan las falsas doctrinas con referencia al pecado. Es decir, amados, que para ellas era fácil escuchar un predicador que con palabras suaves y lisonjas le enseñara la palabra de Dios, o sea, que no pudiera el dedo en la llaga. Les era fácil. Pero donde encontraba un predicador que le decía, tu conducta está mal, no está bien lo que hace, se iban de la iglesia. Entonces, le era fácil para ellas escuchar mejor palabras suaves. ¿Por qué? Porque la misma condición de carga, de pecado, le impedía recibir la correcta enseñanza. Es tremendo cuando tú tienes una bomba de tiempo en tu casa, ¿sí o no? Ahora, supóngase que usted puso a cocinar los frijoles en la olla a presión, en la olla pitadora, y la misma olla te está indicando a ti cuándo tienes que bajarla de la hornilla. La misma presión, empieza, ¿cómo empieza? Suave. Pero mira qué pasa y que aumenta la temperatura, ya indica que tú tienes que bajarla, ¿sí o no? Es la idea que da este término, cargadas de pecado, o sea, que por dentro están comprimidos, pero cuando escuchan una palabra, no existe infierno, no te preocupes, tranquila, tranquilo, que no es pecado lo que tú estás sintiendo, es algo normal, natural, y que de cualquier manera tú tienes que manifestarlo. Esa gente explotaba. No sé si usted ha visto en iglesia donde a la gente, especialmente a las mujeres, se les impide vestirse con pantalón, que no te viste, no te cortes el pelo, y que cuando esas mujeres, amados, se apartan de Jesucristo, son doblemente peor que lo que eran. ¿Por qué? Porque hay una opresión. ¿Están aquí? Ok, número 3. ¿Qué más dice el verso 6 y 7? Dice, arrastradas de diversas concupiscencias. Ahora, la palabra griega para arrastradas indica, oído, continuamente conducidas o llevadas. Es decir, que siempre van a estar
bajo la dirección de falsos maestros o de gente que tiene una falsa espiritualidad. Siempre van a estar continuamente llevadas. Ahora, amados, estas mujercillas eran presa fácil a los falsos maestros que les ofrecían alivio de la conciencia. Y tú sabes que cuando a nosotros nos da un alivio a la conciencia, es una oferta del diablo. Mucha gente, como decía yo anteriormente en algunos mensajes pasados, no tiene arrepentimiento. ¿Qué es lo que tiene? Remordimiento. ¿Están aquí? Y remordimiento es diferente a arrepentimiento. Entonces mucha gente usa consejos, los falsos espirituales usan consejos para aliviar la conciencia de culpabilidad, amados. Mire, todo lo que estamos aquí, y Dios nos libre, el día que alguien quiera pecar, lo hace. Sea impulsado por una segunda o tercera persona o que tome la propia decisión. ¿Sí o no? ¿Por qué Adán pecó? Porque él tomó la decisión. Él no pecó porque Eva le insistió. ¿Por qué pecó Eva? Porque ella tomó la decisión. No pecó porque el diablo le insistió. Ella tomó la decisión. Entonces jamás nadie podrá justificar o podrá calmar nuestra conciencia. No, tranquilo. Lo que pasa es que tú lo hiciste sin querer queriendo. Eso no cabe, amado, dentro del arrepentimiento. Número 5. Vamos a la quinta característica. Dice, están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo dice? Estas siempre están aprendiendo. Ahora, ¿de quién aprenden? ¿De quién aprenden? Si los falsos espirituales son los que los arrastran, ¿de quién están aprendiendo? De los falsos maestros, de los falsos espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque para ellos, repito, les es fácil escuchar a un predicador o a una predicadora que tiene apariencia de piedad, pero con su eficacia la niega. Les es fácil escucharlo. ¿Por qué? Porque tienen una enseñanza atractiva y conveniente para su estilo de vida. Cuando yo estaba en Ibarra, antes de llegar por estos lares, estuvimos ayudando a un pastor, ayudándolo. Y había un hermano que se me acercó y me dijo, pastor, sus enseñanzas son muy buenas, pero ¿por qué no hace una cosa? El día de oración enseña sobre oración, el jueves enseña sobre amor, el viernes enseña sobre fe, el domingo enseña para la familia, y así. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no soy pastor a la carta. O sea, uno enseña la palabra que el Espíritu Santo le da porque es la que Él ve que es necesaria para la iglesia, amados. ¿Sí o no? ¿Qué tal el bebecito pidiéndole a la mamá, yo no quiero que me deje ese pecho, mejor dámela de naranja? Me refiero, ¿no? O sea, que el nene le está diciendo a la mamá, no, quítame ese pecho, no me dejes esa teta, dame la otra mejor que tiene naranja. No, la mamá le da el pecho y ella toma los nutrientes y al darle el pecho a ese niño se alimenta de lo que él necesita para crecer. Amén, amados. Entonces tú no puedes tener una actitud, yo voy mejor los martes porque el pastor enseña sobre intercesión, o mejor voy los jueves porque la pastora enseña para las mujeres. No. Tú tienes que tener, amado, un balance en el escuchar la palabra de Dios, porque eso trae un balance, o sea, eso trae una vida integral a nuestra fe cristiana. Dan gloria al nombre del Señor, amados. ¿Cuál era la razón por la cual no podían aprender? La razón por la cual no podían aprender era por su actitud de vida carnal que llevaban, porque con motivos indignos prestan atención a falsos maestros, con motivos indignos, o sea, con una expectativa egoísta y personal. Por eso es que cuando tú vienes a la iglesia, tú debes tener expectativa de lo que el Espíritu Santo te va a hablar. ¿Sí o no? Seamos 5, 4, 20 o 1000 personas en este lugar, la palabra va a ser siempre igual y siempre va a ser para tu edificación. Damos gloria al nombre del Señor. Ahora, una pregunta. ¿Quién
es el culpable? ¿El falso piadoso o las mujercillas? Usted considere la respuesta. ¿Quién es culpable? Para usted, ¿quién es culpable? Otra pregunta. ¿Por qué la falsa piedad es un poder diabólico? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué gente que dice que son cristianos usan argumentos, doctrinas, consejos para arrastrar tras sí a personas? ¿Se ha preguntado usted, bueno, qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay gente que tienen, vamos a usar este término, la varita mágica para que otros le crean y le sigan? ¿Por qué? Porque la falsa piedad, amado, es un poder sobrenatural, pero satánico, diabólico. Así como la piedad es un poder que nos lleva a nosotros a seguir a Cristo y a vivir una vida correcta, igualmente Satanás usa la falsa piedad, la falsa espiritualidad para arrastrar tras sí a gente, para desviarlo del plan y del propósito de Dios. ¿Saben por qué la falsa piedad es un poder espiritual diabólico? Porque Satanás es quien está detrás de un falso piadoso o de un falso espiritual. Es Satanás. Amén. ¿Dan gloria en nombre del Señor? Ahora escúcheme. Satanás usa la falsa espiritualidad para engañar a gente hoy en día, así como él la usó para engañar a Eva en el pasado. Él hace lo mismo. Él usa argumentos falsos, él usa persuasiones, él usa engaños. El término persuasión es sugestión, seducción, fascinación, hechizo, y él sigue usando esa misma arma para engañar aún a los escogidos de Dios. Váyase a Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 7. Veamos. Pero la serpiente era como, amados, astuta. Era astuta. ¿Qué significa el término astuto? Sabido. Taimada, dice aquí el sinónimo. Sabido es un término bien tremendo aquí en el Ecuador, ¿no? Astuto significa taimada, ladina, sagaz, avisada, sutil, artera, maliciosa y lista. Bueno, vamos a usar el término criollo. La serpiente era sabida, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oído que la serpiente habla. En el estado original en que vivieron Adán y Eva, los animales hablaban con el hombre, tenían una voz muy particular. ¿Usted recuerda cuando Dios le habló, Dios le abrió la boca al asna, que habló con voz de hombre, y le habló a Balaam? O sea, los animales antes hablaban. De repente usted le habla al perro, o le habla al loro, pero dice que la serpiente le habló a la mujer. ¿Qué fue lo que le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, da la idea de que siempre ella hablaba con la serpiente, posiblemente era su mascota. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una pregunta, ¿cuándo fue que Eva vio que el árbol era bueno para
para alcanzar la sabiduría. ¿Cuándo fue que ella codició el árbol? ¿Cuándo? Después que la serpiente le habló. ¿Cuántas veces le habló la serpiente? Posiblemente varias veces. Posiblemente Satanás iba varias veces. Y en ese diálogo permanente se ganó la confianza de Eva. Eva ni siquiera de repente vio el árbol. Y dio árbol bonito, como el de plátano, como el de yuca, como el de papaya, como todos los demás. Pero la serpiente sabía que ese árbol era prohibido. ¿Sí o no? Entonces la serpiente fue la que buscó el diálogo con Eva. Yo creo que la serpiente era la mascota de Eva, porque la serpiente, amado, original, la serpiente que engañó a Eva, no es igual a la serpiente que usted y yo conocemos por ahí, no. Era diferente. Caminaba erguida. ¿Saben por qué? ¿Por qué Moisés le tuvo miedo a la serpiente cuando él tiró la vara? Si Moisés, ¿cierto? Y Moisés conocía todas las serpientes, él las conocía todas, porque él vivía en el desierto. Pero ¿por qué a esa él le huyó? Porque fue la misma serpiente que engañó a Eva. Acuérdense que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, si Moisés escribió Génesis, estamos leyendo en el capítulo 3 que la serpiente era astuta. Cuando Moisés ve la serpiente, la vara que se convierte en serpiente delante de Faraón, él huye, porque es la misma serpiente de Génesis 3. Dice, wow, la serpiente que demostró el Espíritu Santo cuando engañó a Eva es la misma que me quiere engañar a mí. ¿Están aquí ustedes, amados? Pero note que ella, en el verso 6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cómo vio ella el árbol? Lo vio de una manera diferente a como lo debió mirar. Ella debió mirarlo como un árbol prohibido. El árbol estaba en medio del huerto. Ella pudo ponerse debajo de la sombra del árbol, pudo tocarlo. Lo que no podía era comer de ese fruto. ¿Sí o no? Miren, cuando nosotros vemos algo prohibido, ya solamente con mirarlo, ya eso prohibido dejó ya para nosotros no debe tener hermosura. ¿Están aquí ustedes, amados? Un billete de 50 que está en la mano de alguien puede estar nuevecito, pero si es de él, para nosotros no nos pertenece y no tiene ningún valor. ¿Están aquí? Entonces cuando ella escuchó a la serpiente fue que vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sentidos naturales se le abrieron a Eva ahí? El gusto o el paladar, porque era agradable para comer. O sea, posiblemente ella se ensalivó la boca como cuando usted ve un limón o ve un mango verde con sal, enseguida la boca se le pone aguada porque siente el sabor, ¿sí o no? O cuando usted ve un plato de comida muy lindo, usted se saborea. Posiblemente eso fue lo que le pasó. Ella empezó a sentir que una vida natural, porque Adán y Eva en su estado original vivían una vida sobrenatural, tenían un cuerpo, pero ellos vivían una vida sobrenatural. ¿Están aquí ustedes, amados? Entonces ese diálogo hizo que a Eva se le manifestara un gusto natural. Hizo que el sentido de los ojos se abrieran, se activaran en lo natural. Y además de eso, entró en ella la codicia. ¿Están aquí? Que trabaja en la mente. La codicia trabaja en la mente, no en el corazón. Ok. ¿Qué expresión de Satanás fue la que le movió el piso a Eva? Mira el verso 1 y el verso 4. Miremos la expresión que le movió el piso a Eva. ¿Cómo dice el verso 1? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos a mirar, díganme 10 minutos, vamos a mirar estas dos expresiones, amado. La primera expresión que Satanás usa, oído, la usa con la intención de que Eva desconfiara de Dios, porque le pregunta, ¿con que Dios os ha dicho? Que alguien te diga a ti, con que el pastor te dijo, con que tu esposo te dijo, con que tu mamá te dijo, con que el profesor te dijo. Eso, amado, a ti te pone a cranear, oye, verdad, aguanta, déjame a ver qué fue lo que me dijo él. ¿Y qué te abre? Te abre la mente a una posibilidad de que tú desconfíes de esa persona. Entonces, esa expresión, con que Dios os ha dicho, amado, puso a Eva a cranear acerca del mandamiento o acerca de la palabra de Dios por boca de Adán. Porque quien le enseñó todo eso a Eva no fue Dios, fue Adán. Acuérdese que Adán vivió mucho tiempo solo, sin Eva. Y en ese tiempo solo, Adán recibió instrucciones. Después cuando viene Eva, él le dice, bueno, Eva, siéntate que yo te voy a enseñar lo que Dios me enseñó. Mire, si Dios le hubiera hablado a Eva, bueno, posiblemente, como Dios se le reveló, ella vio a Dios cara a cara, entonces le hubiera dicho, mira, diablo mentiroso, Dios me lo dijo a mí. Pero como fue el marido que se lo dijo, por eso el diablo no fue donde Adán, porque Adán escuchó a Dios y lo vio cara a cara. ¿Están aquí, amados? Porque estaba en estado de inocencia y él podía mirar a Dios. ¿Dan gloria al Señor? Entonces, esa primera expresión, Satanás la dice con la intención de que Eva desconfiara de Dios. Y la segunda expresión, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa segunda expresión, amado, fue con la intención de que Eva tuviera entonces confianza en Satanás. ¿Qué hizo el diablo? Hizo que Eva dudara de Dios. ¿Para qué? Para confiar en Satanás. ¿Te das cuenta cómo Satanás usa la falsa piedad para desviar a la gente del plan de Dios? Hace que te roben o que te quiten, o él viene y te roba la confianza acerca de lo que Dios quiere para ti, para que luego la pongas en gente falsa y mentirosa que te muestra un cuadro donde realmente Dios no está, porque Dios no está con los falsos espirituales. ¿Están aquí ustedes, amados? Gloria al nombre del Señor, aleluya. No sé si me estoy expresando bien. Ahora, ¿por qué Satanás se le presentó a Eva y no a Adán? Otra pregunta. ¿Tenía Eva una puerta abierta para que Satanás le hablara a ella? ¿Tenía Eva alguna puerta abierta? Yo le decía a mí esta mañana, Satanás nunca nos puede hablar a un cristiano santificado, lavado con la sangre de Cristo y que está en comunión con el Espíritu Santo. Pero si un cristiano tiene una conciencia contaminada, porque Satanás habla a la conciencia, entonces Satanás ahí sí puede hablarle a alguien. ¿Me estoy explicando, amados? Si tú tienes a tu niño guardado, protegido y rodeado, nadie en la calle le va a hacer daño. Primero porque lo estás protegiendo, segundo porque él confía en ti. Pero cuando ese niño ya va creciendo, que se hace un adolescente, un joven, que va adquiriendo libertad y que uno es normal que le dé un espacio para que él vaya conociéndose a sí mismo y conozca los retos de la vida, etcétera, etcétera, entonces puede ocurrir el peligro de que él va a escuchar otras voces. Por eso dice Jesucristo que nosotros tenemos que ser como niños. Amén.
Un niño depende totalmente de un adulto y nosotros siendo cristianos como niños, amados, dependemos única y absolutamente del Espíritu Santo para nuestra guianza espiritual. Dan gloria al nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo estudiando, yo encontré esto. Y pensé lo siguiente, que lo voy a transmitir. Es posible que la puerta abierta de Eva para escuchar al diablo fue el deseo de querer saber más de lo que ya sabía y que su marido Adán le había enseñado. Eva con seguridad sabía los mandamientos de Dios, pues Adán se los enseñó. ¿Sí o no? Si ya Eva conocía los mandamientos y la voluntad de Dios por boca de Adán, ¿por qué ella le prestó atención a Satanás que le habló por medio de la serpiente? Si ya los conocía. Es como si tú dices a tu niño, no, mijo, 2 por 2 es 4. Mamá, ¿estás segura? Sí, 2 por 2 es 4. Papi, 2 por 2 es 4. Sí, estoy de acuerdo con tu mamá, 2 por 2 es 4. Entonces va donde la abuela y va donde el tío, donde el vecino. ¿Qué indica esto? Que no tiene credibilidad ni en su papá ni en su mamá. ¿Sí me estoy explicando, amado? Y si yo te estoy enseñando la palabra y tú dudas de la palabra que te enseño, bueno, posiblemente haya una serpiente flaquilaria en esta ciudad que te pueda decir algo lo contrario. Yo voy a dejarlo hasta ahí, lo voy a dejar a ustedes con estas preguntas que usted en esta semana va a cranear. Si quiere anótela, usted va a investigar, usted va a orar, porque el propósito, amados queridos, es que ustedes aprendan la palabra. Aleluya. Bien. Una sola pregunta. ¿Logró Satanás convertir a Eva de mujer en mujercilla? ¿Logró Satanás convertir a Eva de mujer en mujercilla? ¿Logró? Antes de decir sí o de decir no, piense, analice, revise la palabra, las enseñanzas que le he dado. Y usted tendrá la oportunidad, amados, de recibir de parte del Espíritu Santo algo muy impresionante que puede cambiar, óigase bien, la perspectiva de cómo usted escucha las informaciones o escucha la palabra. Puede ponerse de pie, por favor. Esto lo vamos a continuar el próximo domingo. Apenas estamos ya casi terminando esta enseñanza, esta serie, pero quiero que usted el próximo domingo venga con expectativa, con anhelo, con deseo, porque el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo poderoso en su vida y en mi vida. Levante las manos al cielo y hable con el Señor.